Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Reporte Climático. Yo soy Iván Carrillo y este es el espacio semanal del noticiero científico y cultural iberoamericano enfocado en periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Hablaremos en esta ocasión de una de las mayores pesadillas de los hoteleros. Huyen de ella los turistas debido al olor que despide y representa una amenaza para otros organismos. Se trata del sargazo. ¿Qué es esa materia café que arroja el mar? ¿De dónde viene y por qué debería importarnos aun cuando vivamos lejos de las costas? Hoy responderemos a todas estas preguntas con ayuda de Rosa Elisa Rodríguez Martínez, quien se desempeña como académica en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en Puerto Morelos, Quintana Roo. Acompáñenme a conocerla luego de nuestro tradicional recorrido por las noticias climáticas en distintas partes del planeta. $30,000 personas en el mundo mueren cada año por nefropatía mesoamericana, una enfermedad renal crónica que surgió en Centroamérica y Sri Lanka durante la década de 1990 y cuyas causas aún se desconocen. Ahora, un nuevo estudio publicado por un grupo internacional de científicos pone bajo la lupa al estrés hídrico ocupacional como posible detonador del síndrome. Según el portal SciDev.net, uno de los principales hallazgos es que los trabajadores, especialmente quienes laboran en las empresas azucareras en condiciones ambientales que no respetan las pautas recomendadas, están experimentando temperaturas corporales por encima de los 38 grados Celsius en sus jornadas. Los autores de la investigación temen que la situación se agrave debido al cambio climático. Para el año 2030, el Ártico podría quedarse sin hielo marino en el verano. Esta fecha corresponde a una década menos de lo que se había calculado previamente y se debe a lo rápido que ocurre el cambio climático y a que el mundo sigue quemando combustibles fósiles. De acuerdo con un reciente artículo dado a conocer en la revista Nature Communications, incluso si hoy mismo lográramos reducir significativamente la contaminación que calienta el planeta, el Ártico seguiría perdiendo el hielo hasta el 2050. Las conclusiones provienen de un análisis de datos satelitales y modelos climáticos que abarcaron el periodo 1979 a 2019. Por otra parte, información de la NASA deja ver que el Ártico se ha calentado 4 veces más rápido que el resto del mundo. Su derretimiento genera nuevos problemas climáticos, pues significa un océano más oscuro, capaz de absorber más energía y acarrear consecuencias para otras latitudes en forma de eventos meteorológicos extremos, olas de calor, incendios forestales e inundaciones. En Puerto Ayacucho, Venezuela, muchas comunidades indígenas han sido desplazadas de sus tierras por la crisis socioeconómica del país, la presencia de grupos armados y las actividades mineras ilegales. Muy cerca de ahí se encuentra la Amazonía, el mayor bosque tropical del mundo, que enfrenta un proceso de degradación grave. El proyecto Amazonas Originaria nació para ayudar a contrarrestar ambos fenómenos, enseñando a un grupo de familias a utilizar y cuidar de manera sostenible los recursos. Las personas han aprendido a gestionar cultivos como el cacao y a transformar la cosecha en pulpa, chocolate, cestas y otros productos. Alexis Bermúdez, su coordinador nacional, ha dicho que el proyecto es interesante e inspirador, ya que está liderado por mujeres y apoya la lucha contra el cambio climático. Su objetivo es conservar la selva amazónica como principal sumidero de carbono en el sur de Venezuela, trabajando de la mano de las comunidades nativas, valorando sus tradiciones y protegiendo su hábitat ancestral. Existen 2 culpables en el problema creciente del sargazo. Por un lado, está el cambio climático, que ha servido de catalizador a las floraciones de estas algas. Y por otro lado, está la contaminación con nitrógeno, que las hace crecer sin control. En el Mar Caribe, la situación es especialmente seria. A partir del 2011, el sargazo comenzó a enturbiar las atractivas costas del Mar Caribe.
Cada año más de 22 millones de toneladas métricas de estas algas marinas llegan a las playas obstruyendo los arrecifes de coral, perjudicando a las comunidades pesqueras e impactando al sector turístico. Bueno, el sargazo son algas pardas, macroalgas. Hay muchas especies de sargazo, pero hay dos que pasan toda su vida flotando, que originalmente se encontraban en mayor abundancia en lo que es el mar de los sargazos, pero que poco a poco se han ido distribuyendo hacia el Atlántico tropical y han ido aumentando en abundancia, recalando en las costas desde África hasta el Golfo de México, pasando por todo el Caribe. Y pues al llegar y acumularse en grandes cantidades, empezar a descomponerse, empiezan a crear muchos problemas de tipo ecológico, ambiental, muchos problemas de tipo ecológico, económico y también sociales, ¿no? Incluyendo riesgos a la salud humana. El llamado Mar de Sargazo es el único que no baña las costas de ningún país debido a que corresponde en realidad a una zona en medio del Atlántico Norte. Sí, cuando el sargazo estaba distribuido en lo que es el mar de los sargazos, pues formaba un ecosistema muy importante, ¿no? Como una especie de oasis en el desierto, en donde muchas especies encontraban refugios, zonas de alimentación, zonas de crianza. Ahora, este mar de los sargazos, ayer platicábamos que aparentemente pues ya ni siquiera está. O sea, si tú ves las imágenes de satélite, ya no se aprecia esta gran acumulación de algas en el mar de los sargazos, sino que se ha ido desplazando hacia el sur. Entonces, mientras el sargazo vaya flotando en el mar, pues va a seguir cumpliendo estas funciones, digamos. Los problemas empiezan cuando ya está cerca de las costas o acumulado en las playas. ¿Cuál fue la causa de este cambio de rumbo? Rosa Elisa Rodríguez explica lo siguiente. Sí, eso se tiene bien identificado. El sargazo empieza a ser un problema en el año 2011. Y los estudios científicos apuntan a que se debe a cambios climáticos y a un aumento en la concentración de nutrientes en los mares, principalmente como resultado de la deforestación y el cambio de zonas de uso forestal a zonas de cultivo y el uso de fertilizantes, ¿no? Que son acarreados por los ríos al mar. Entonces se cree que en el 2010 hubo vientos atípicos que llevaron este sargazo del mar de los sargazos a, digamos, esta zona del Atlántico tropical y encuentra, digamos, las condiciones de agua cálida, nutrientes suficientes, empieza a crecer muy rápidamente. El sargazo se puede duplicar en tamaño en cuestión de semanas. Entonces, conforme las corrientes lo van llevando, pues va creciendo, ¿no? Esta mancha de sargazo. También se ha visto que ese año hubo surgencias atípicas también en la costa oeste de África. Y por otro lado tenemos también el polvo del desierto del Sahara, que también aporta nutrientes justo por la franja del Atlántico por donde va pasando el sargazo. Entonces, pues, digamos que así concretamente, pues cambio climático, eutroficación de los mares. Es lo que todo apunta a que ha provocado este bloom de sargazo. La alteración quizás más evidente ocasionada por el sargazo tiene que ver con el paisaje. Bueno, lo primero pues que ves es un cambio, ¿no? En lo que es la naturaleza de la playa, ¿no? Ya los turistas que vienen ya no encuentran las playas blancas, que no te quemaban los pies, que era muy rico acostarte, asolearte. Ahora encuentras unas playas de color café con malos olores, ¿no? Porque el sargazo cuando se descompone empieza a producir gases, gas de ácido sulfídrico, metano, amoníaco. Y parte de los líquidos que se van generando por la descomposición del sargazo regresan al agua y la empiezan a tornar de color chocolate. Entonces también las aguas típicas del Caribe, que eran transparentes, cristalinas y color turquesa, pues ya no lo son, ¿no? Entonces ese es un problema, digamos, que tiene un impacto a la economía por el turismo. Además, los líquidos o lixiviados que se liberan de su descomposición suelen ser mortales para la fauna marina. Tenemos que el mismo sargazo acumulado en las playas causa erosión. Las acciones de limpieza del sargazo aumentan esta erosión, ya que la maquinaria pesada lo que más a veces se lleva es arena, a veces hasta más arena que sargazo, ¿no? Dependiendo del tipo de maquinaria. Afectado a los corales, peces, especies de importancia económica como la langosta, y el impacto, digamos, el deterioro en la calidad del agua que provoca el sargazo puede extenderse a veces hasta kilómetros. Hemos llegado a verlo llegar a zonas arrecifales, en donde, bueno, como sabemos también ya ha habido mucha mortalidad de corales
en el Caribe mexicano desde el 2018 y justamente fue el año que empieza el sargazo, ¿no? Entonces no podemos decir que definitivamente es el sargazo, ya que podrían haber llegado bacterias por otras vías, pero definitivamente el deterioro en la calidad del agua pues no ayuda. Los esfuerzos para recoger el sargazo logran quitarlo de nuestra vista momentáneamente, pero a menudo no se sabe qué hacer con él a largo plazo. No hay sitios adecuados para tirarlo, entonces se tira en manglares, en la selva. Aquí como tenemos un suelo que es muy poroso, que es kárstico, todos los contaminantes se van al acuífero. Sin importar a dónde vaya a parar, el sargazo conlleva riesgos de intoxicación para las personas. Rosa Elisa Rodríguez nos cuenta por qué. Y el sargazo, al ser una alga parda, tiene la propiedad de ir atrapando muchos metales y semimetales. Entonces hemos visto que puede llegar contaminado, principalmente arsénico, pero también puede traer cadmio, puede traer plomo, puede traer mercurio. Dependiendo de donde haya pasado ese sargazo, va acumulando diferentes elementos y entonces pues estamos contaminando los lugares donde lo estamos tirando y también nuestra única fuente de agua dulce en esta zona, además de la lluvia. Y bueno, o sea, tiene otros riesgos, ¿no? Trae también virus y bacterias asociados, también funciona como una especie de red que va recogiendo todos los microplásticos y plásticos en el mar, entonces nos los está dejando en nuestras playas, pueden entrar a las cadenas alimenticias y otros contaminantes también, como hidrocarburos, clordecona, todo eso lo va absorbiendo el sargazo. El sargazo se ha convertido en un desastre natural recurrente, pero al ser rico en nutrientes como carbohidratos y proteínas, tiene el potencial de cosecharse para hacer de la plaga un material productivo. El problema del sargazo tiene un claro signo de dinero, pues según estudios, el costo para el Caribe asciende a $230 millones anuales. Nosotros acabamos de publicar un artículo con información que obtuvimos de municipios y hoteles. Realmente pocos hoteles porque no es muy fácil que den su información económica, pero el cálculo que nos salió fue aproximadamente $1 millón por cada kilómetro de playa cada año, incluyendo todo lo que son los trabajadores, compra de maquinaria, mantenimiento de la maquinaria, combustible, transporte, digamos, esos serían los costos directos de limpiar el sargazo si lo quieres hacer adecuadamente, ¿no? No quiere decir que eso se esté gastando ahorita, porque pues a veces a los hoteles no les alcanza, no pueden quitar todo el sargazo que llega, pero digamos que los hoteles más grandes que lo están haciendo ya, digamos, desde hace años han logrado ir mejorando y reduciendo sus costos, más o menos es lo que les está costando. Claro que va a depender cuánto sargazo llega, ¿no? Pero más o menos recoger 1 metro cúbico de sargazo te cuesta como entre 25 y hasta $85 dependiendo de la estrategia de manejo que utilices. Lo que se necesitan son acciones de fondo con énfasis en lugares prioritarios. Aquí el Caribe mexicano empezó a llegar a finales de 2014, 2015 fue el primer año muy fuerte, 2016 y 2017 casi no llegó sargazo, pero a partir de 2018, que ha sido el año más fuerte a la fecha, pero ya lo hemos tenido todos los años. Y aparentemente cada vez llega más sargazo, aunque fluctúa entre años, ¿no? Y entre zonas, no siempre llega igual a toda la costa. Hay playas que no reciben casi sargazo, hay otras que reciben muchísimo, y no siempre una misma playa todos los años les llegan las mismas cantidades, depende de los vientos y de las corrientes. Pero sí, justo hace rato graficaba la tendencia en los años y todo apunta hacia un incremento en la biomasa que llega y un incremento en el tiempo que está llegando el sargazo. Por ejemplo, este año empezó a llegar a finales de enero, o sea que la temporada de sargazo yo calculo que va a durar 10 meses, siendo que otros años estaba durando 5 meses, luego 7 meses, ahora ya 10 meses, o sea, nos quedamos solo 2 meses libres de sargazo. Rosa Elisa Rodríguez ha atestiguado el proceso largo y tedioso que implica la gestión del sargazo y es consciente de la relevancia de que se involucren diversos sectores. Para ver quién se iba a responsabilizar del tema,
porque siempre se han echado la bolita los municipios, el Estado, la Federación, viendo de quién es competencia, ¿no? Entonces, primero que si era un recurso marino, pero cuando está en la playa ya pasa a ser responsabilidad de los municipios, pero la disposición es responsabilidad del Estado. Entonces, durante años se ha tratado de hacer la gestión para que pues haya una institución, digamos, que tome el liderazgo, ¿no? Y bueno, cuando entró el presidente López Obrador, pues él nombró a la Secretaría de Marina. Entonces, al momento, ellos son los que llevan, digamos, el liderazgo en el tema de sargazo. Sin embargo, la Marina, pues principalmente se ocupa de la zona marina, como el nombre de la institución lo dice. No obstante, el manejo de estas algas tierra adentro continúa siendo un tema pendiente. Entonces llega a las playas, puede, como te digo, afectar otros ecosistemas o quedarse en el mar y entrar a las cadenas alimenticias y pues de ahí al humano. Y los gases tóxicos pues también son riesgosos para la salud, sobre todo el gas de ácido sulfídrico, que a ciertas concentraciones puede causar problemas respiratorios, problemas neurológicos, también problemas en la piel. Y hemos registrado que aquí, cuando hay mucho sargazo, hace mucho calor y hay poco viento, las concentraciones del gas pueden ser altas, sobre todo en donde se está descomponiendo el sargazo. Es decir, el mayor riesgo sería para las personas que trabajan limpiándolo, no tanto para los turistas o la gente que pase caminando, ¿no? Aunque realmente tampoco se ha estudiado mucho el impacto, digamos, de exposiciones crónicas, aunque sea a bajas concentraciones. Entonces, pues como vemos, es toda una serie de problemas que está causando estas macroalgas. Una posible alternativa es utilizar el sargazo en la industria. Sin embargo, en ocasiones llega tanto que las manos son insuficientes. Se han hecho muchas mesas de trabajo a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal. Han estado coordinadas por la Semarnat, por el INEC, en el estado por la Secretaría de Medio Ambiente, por las direcciones de ecología de los municipios, luego por la SOFEMAT. Ha sido un verdadero caos. Lo único que se ha logrado realmente es tener unos lineamientos que no tienen aplicación legal, que son como recomendaciones para que la gente que limpia el sargazo de las playas y la zona marina pues sepa más o menos qué hacer, pero pues si lo hace o no lo hace realmente no pasa nada. Se ha pedido siempre que haya una normatividad, por ejemplo una norma oficial mexicana que diga claramente de quién son, qué atribuciones, ¿no? O sea, cuáles son sus obligaciones, sus responsabilidades y también sus derechos. A la fecha pues eso no se ha conseguido. Entonces te puedo decir que llevamos aquí pues casi 8 años con el problema del sargazo y pues seguimos casi en las mismas en términos de normatividad, ¿no? Y gestión. Llega a tantos, estamos hablando de miles de metros cúbicos por kilómetro de playa cada año, entonces realmente necesitaríamos muchas industrias. Se ha hecho bastante investigación para saber cómo se podría aprovechar el sargazo, hay cosas interesantes, pero a la fecha también esa falta de normatividad y de certeza jurídica pues impide un poco la inversión. Rosa Elisa Rodríguez asegura que la marea del sargazo no se detendrá, pero sí hay modo de amortiguar sus efectos. Podemos de entrada, pues es que las cosas que sabemos que tienen un impacto, como es el cambio climático y la eutroficación, pues ya tenemos suficiente información, ¿no? Seguir los acuerdos de París para mitigar el cambio climático. Hay muchas legislaciones para también limitar la contaminación de los mares, pero pues se tienen que seguir y se tienen que vigilar y se tienen que sancionar a quienes no las cumplan. Y de momento realmente pues lo que podemos hacer es mitigar, no tanto solucionar, mitigar los daños, colocando barreras, utilizando embarcaciones para colectar el sargazo o bandas, tratar de usar maquinaria que no erosione las playas, habilitar sitios de disposición con geomembranas para impedir la contaminación de los acuíferos y regularlo y tener vigilancia para evitar que el sargazo se esté tirando en los lugares incorrectos. También tenemos que tener presupuestos. Obviamente estamos hablando, ya te dije, de muchísimo dinero, ¿no? Entonces el presupuesto federal y los presupuestos municipales no son suficientes, los que se están otorgando se quedan muy cortos. Entonces de entrada necesitamos pensar que el sargazo va a seguir llegando y en los presupuestos anuales pues asignar recursos suficientes para atender el problema de forma adecuada. Porque podemos tener los mejores proyectos, las mejores leyes y todo, pero si no hay dinero,
no vamos a poder hacer nada. Asimismo, debemos apoyar la ciencia en torno a estas algas para conocer todo su potencial. Para sus usos potenciales, pues obvio se requiere mucha investigación, que si bien se ha hecho, creo que es insuficiente. Y sí, necesitamos adaptarnos, por lo menos en los próximos años va a seguir llegando sargazo. No veo una razón por la que no siguiera haciéndolo si seguimos teniendo las mismas condiciones y el sargazo sigue observándose en las imágenes de satélite. Entonces, bueno, por ejemplo, ahorita en el estado de Quintana Roo ya se está trabajando en un plan estratégico, ahora sí, invitando muchos centros de investigación, empresas y todos los niveles de gobierno para tratar ya de tener pues una idea más adecuada de todo el proceso, ¿no? Desde su estudio, monitoreo, contención, transporte, disposición y utilización hasta la comercialización. Entonces, pues es un trabajo difícil, pero ojalá que se pueda terminar este año y que ya tengamos un poquito más idea de lo que se debe y no se debe de hacer. Y como te digo, los presupuestos para hacerlo. Tenemos que afianzar también lo que hemos aprendido sobre la marcha y evitar caer en errores del pasado. Pues depende mucho también la voluntad política, ¿no? Un problema que hemos visto con el sargazo es los cambios en las administraciones municipales, estatales y federales, porque cada vez que cambia el gobierno, pues las nuevas autoridades tienen nuevas formas de pensar. Muchas no saben nada de sargazo, tienen que empezar a aprender. La persona, por ejemplo, en la Secretaría de Marina que está encargada del sargazo solo dura 2 años en el puesto. Entonces esto, pues obviamente hace que vas avanzando y de repente cambias y vas para atrás, ¿no? Y a veces vas poquito para atrás, a veces vas mucho para atrás. Entonces sí hace falta como mecanismos para que haya continuidad en los procesos, que haya estos planes estratégicos que se pasen de una administración a la otra, así como el conocimiento, y que haya también comités que sean constantes, que aunque cambien las autoridades, los comités permanezcan por lo menos una parte, ¿no? Para asegurarse de que se sigue avanzando y no tenemos que volver a empezar de cero cada vez que hay un cambio. La ciudadanía en general puede aportar a las soluciones. Esto es lo que concluye Rosa Elisa Rodríguez. Bueno, yo creo que el llamado es que pues nos hagamos un poco más conscientes del daño que le estamos haciendo al planeta y que tomemos acciones ahora sí que desde nuestra casa, ¿no? O sea, todo lo que nos han venido diciendo de años, ¿no? Reduce el consumo, recicla, evita utilizar medios de transporte, comparte tu auto, o sea, todas estas acciones de separa tu basura, recíclala, lo orgánico, utilízalo en composta. Dejemos de consumir productos que sabemos que contaminan más el mar, ¿no? Por ejemplo, las fibras sintéticas, ¿no? Ya sabemos que cada vez que la lavas, todos esos microplásticos van al mar. Puedes usar fibras naturales. En fin, o sea, ya creo que todo eso ya mucha gente lo ha oído mucho, pero creo que lo han oído tanto que ya se les entra por un oído y les sale por el otro y ya como que a veces pensamos que pues si el gobierno no hace nada, ¿no? Si el gobierno no cumple los acuerdos de París, ¿yo qué puedo hacer como persona desde mi casa? La verdad es que sí podemos hacer, pero también podemos exigir a las autoridades que cumplan con esos acuerdos, ¿no? Que se traten de evitar los daños al ambiente. Hemos llegado al final de un episodio más de Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Yo soy Iván Carrillo y me dará mucho gusto encontrarme muy pronto con todos ustedes en este espacio. Gracias.